Lucía. Hola, Aitor. ¿Pasado algo, Aitor? No, nada. No me importa. Vale. Aitor, por lo que sé ya no quedo tranquila. Y es que tienes un coral de oro, Lucía. Gracias, si insistes, cuéntotelo. Y es que me llamaron para mañana a una entrevista de trabajo y no sé muy bien cómo facelo. Bueno, seguro que te sale. Si alguien pudiera ayudarme. Sí, Que me preparara para la entrevista. sí, estaría bien, eso sí. Una moza gallespera, hiper simpática, que se llame Lucía, pudiera echarme un capote, igual estaría menos nervioso. Ya, nunca lo sabremos. Lucía, por favor. Ay, que no, Aitor. Y es que estoy preocupada, Aitor. Y es que tengo que ir este libro para un trabajo de clase. 1984, para un trabajo de enfermería. Sí, porque hay un montón de muertes y eso. Ay, vale, no merece la pena buscar excusas. Venga, voy a ayudarte. En 30 minutos te quiero en mi despacho. ¿Pero cuál es tu despacho? La cocina. Así luego fregas los platos. De güey y de toda la semana en compensación. ¡Gracias, Lucía! Vamos a hacer un simulacro. Yo voy a hacerte una entrevista y vamos viendo qué puedes mejorar. Bueno, Venga, pues sal, te llamo y vamos a ver cómo entres. va. Señor Riera, por favor, ¿puede usted pasar? ¿Qué pasa, Lucía? Bueno, vaya llama para llegar hasta aquí, Plan tránsito una calle, que flipes. Yo no sé cómo pueden llamar a las 7 para las entrevistas aquí, pero si no vais a ir para acá. ¿Cómo tenéis la oficina tan llorida? ¿Podéis vos hacer algo para que tuviera esto un poquitín más, no sé, accesible para los que venimos a trabajar? Aitor, mal. Aitor, entamamos muy mal. ¿Por qué hice mal? ¿Tú vas a entrar así a una entrevista? Coño, claro, que vean un rapaz formal, cordial, cercano, que vean que pueden contar con él. Que pueda privar unos birres al salir del curro con los colegas. Tampoco te flipes, que son muchos ciegos que no se digan ya. A ver, Aitor, tú tienes que dar una imagen de tío formal, serio, capacitado. Vamos, tienes que dar la imagen de alguien diferente de afecto a ti. Vale. Aitor Riera. Bien ha llegado, señor Riera. Dígame, ¿qué puede aportar usted a este trabajo? Pues soy un tío serio, formal, capacitado. Vamos, la imagen de alguien da fechamente diferente a mí. No, pero eso no lo digas, que vives bien. Pero entonces, ¿qué faigo? Bueno, ¿cuáles son las dos expectativas salariales? Les míos que yo. ¿Que cuánto quieres cobrar? Joder, pues nada, lo típico, pues, para mercado xave en Somio, que me sobre para unas vacaciones del Caribe y con vacaciones pagas y por lo menos 2 meses, Aitor, por Dios, no. Tú no puedes entrar en una entrevista y pretender cobrar lo mismo que un diputado de Vox y trabajar lo mismo que un diputado de Vox. Venga, bájalo un poco.
Si a mí lo de los perros, da igual. Si yo todos los días levántome y bañome en una bañera con billetes de 500 euros como un tío Angelito. Hombre, tampoco te sobres. Joder, pues no sé, pues para que me vea para 2 comidas al día. Pero non te rebaixes, date a valer. Pero entonces, ¿qué digo? Ay, déxalo. Cuando lleguemos a esa entruga, grites terremoto y escondeste debaixo da mesa. Venga, la última. Y huello porque esta é hiper importante. Esta faena en todas as entrevistas. ¿Cuál considera usted que é la súa fortaleza? Tiradísima, esta técnica. Eso, bien, seguridad, confianza. ¿Cuál es? La mayor fortaleza que yo tengo es la del Clash of Clans. Tengo los Muries a nivel 7, tengo dragones, tengo golem, tengo minero, tengo la torre antibichos que vuelen. Vamos, no hay Dios que me reviente. Eso sí, claro, si me viene alguien con magos o con otros dragones, pues ahí ya te jodido, pero bueno. Ya lo llamaremos. Ayer seguro que Aitor aprendió de ellas cosas y hoy salió bien seguro. Porque estoy hablando solo. ¡Buenas! Hola Aitor. ¿Qué? ¿Qué tal la entrevista? Nada, si al final no la fifi. ¿Entonces? Bueno, si me la pierdes tuve tiempo de llegar allí. ¿Qué armaste? A ver, nada, simplemente que parece ser que el sobrino del jefe tenía un currículum ideal para el puesto. Oh, qué casualidad. Pero no me mole, no pasa nada, va a ser por trabajos. Sí, en este país. En antes pasé yo a la limerca de la esquina y paráronme. 1 de UNICEF, 2 de la Cruz Roja y 3 ofrecieronme un puesto de gerente en el Zara. Nada que ver, si ya tengo trabajo nuevo además, no me preocupa para nada. Soy el mío propio jefe, gano perres extra, no tengo que dar cuentas a nadie. Pero ese trabajo no lo tenía un tal Felipe de Borbón. ¿Qué va? Trabajo en Globo, ¿pero tú qué piensas? ¿Que van a engañarme a mí? Yo creo que no eres consciente de lo que quiere decir eso. Bueno, macho, que tengo pedido igual. Lo que faltaba. Aitor metido de lleno en plena esclavitud del siglo XXI. La sociedad cada vez va peor. Empresarios desalmados, aprovechándose de xente desesperado y xente sin consciencia favoreciéndolo por la pereza de non querer cocinar. ¡Qué pena! Ay, tengo fame. Voy a pedir una hamburguesa. Que no me apetece cocinar. Pero ¿qué faigo hablando sola?